Un pequeño recordatorio. Todas las obras de este canal pertenecen a sus creadores originales, ya sean autores, escritores, entre otros, así que apóyenlos en sus plataformas oficiales. Si les gusta nuestro trabajo que hacemos aquí en el Gran Archivo, un like, una suscripción y un comentario ayudan mucho a que nos recomiende el algoritmo. Ahora sí, sigamos. Los diarios de la boticaria, capítulo 13, Enfermería. La condición de la consorte Lihua era peor de lo que Mao Mao había pensado. Cambió las gachas de mijo por gachas finas, pero Lihua apenas podía sorberlas de la cuchara. Mao Mao tuvo que abrirle la boca a Lihua, verter las gachas y ayudarla a tragar. No es la única rutina más decorosa, pero no era el momento de preocuparse por el decoro. Este era el mayor problema. Lihua no estaba comiendo. Un viejo proverbio decía que una dieta saludable era tan restauradora como una buena medicina, y Mao Mao sabía que su paciente no mejoraría si no comía algo, así que persistió obstinadamente en tratar de alimentar a la consorte. Hizo que el olor de la habitación cambiara, y el olor empalagoso del incienso disminuyera, reemplazando por ese olor característico de una persona enferma. Debían estar quemando el incienso con la esperanza de cubrir el olor del cuerpo de Lihua. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se habría bañado? Mao Mao se sentía cada vez más furiosa con las damas de compañía. Al menos la joven a la que Mao Mao había reprendido había aprendido algo. El polvo blanco que había estado usado con Lihua era de su propio escondite secreto. Tristemente, el eunuco que no encontró y confiscó el polvo fue condenado a azotes. El nacimiento puede afectar incluso los castigos que uno recibe. Mao Mao se burló a cargo de todo esto, como un idiota sin valor en su cara, pero no significaba mucho. Resultó que era una de esas personas de alta cuna con tendencias especiales. Mao Mao tenía un paño preparado y un cubo de agua caliente, y luego convocó a las otras damas de honor para que le ayudaran a lavar a la consorte Lihua. Las damas parecían incómodas, pero al ver una mirada de Mao Mao se fueron mansamente. La piel de Lihua estaba tan seca que el agua apenas le llegaba y sus labios estaban dolorosamente agrietados. Le aplicaron miel en vez de maquillaje, rojo en los labios, y su pelo fue atado con un simple nudo. Ahora solo tenía que hacer que tomara un poco de té siempre que pudiera. De vez en cuando le daban sopa aguada en su lugar. Le ayudaba a conseguir un poco de sal. Esto lo hacía usar más el baño, expulsando las toxinas de su cuerpo. Mao Mao había pensado que la consorte podría rechazar esta inusual nueva cuidadora, pero Lihua era tan flexible como una muñeca. Mirando sus ojos vacíos, dudaba si conocía a una persona u otra. Pero entonces fueron capaces de aumentar su porción de gachas de medio tazón a un tazón entero, y luego añadir un poco de arroz y grano. Cuando Lihua pudo masticar y tragar sin ayuda, se añadió caldo de carne, haciendo una sabrosa sopa, junto con puré de frutas. Un día que había logrado usar el baño por su cuenta, Lihua habló de repente. ¿Por qué? Mao Mao se acercó para captar las palabras susurradas. ¿Por qué no me dejaste morir? La voz era muy pequeña. Mao Mao frunció el ceño. Si eso es lo que quieres, entonces deja de comer. El hecho de que sigas tragando las gachas es que me dice que no quieres morir. Y le ofreció a Lihua un té caliente. La mujer tosió suavemente. Entiendo. Ella sonrió, aunque débilmente. Las damas de compañía de Lihua tenían a tener dos reacciones a Mao Mao. O las aterraba, o bien se defendían aterradas. Supongo que me pasé un poco. Una vez que las emociones de Mao Mao llegaron a un punto de ebullición, ella solía hervir sobre sí misma. Sabía que era un mal hábito. Incluso había abandonado el delicado lenguaje de la corte por expresiones más groseras. Mao Mao no mostraba mucha emoción, pero tenía un corazón cálido, y le dolía ver a la gente mirándola desde lejos como si estuviera mirando a un diablo o un monstruo. Ella racionalizó este último arrebato. Haber estado al servicio de Lady Lihua fue necesario. El propio Jinshi hacía frecuentes apariciones, ya sea por orden del emperador o instancias de la consorte Gyokujou. Mao Mao no sabía, pero empeñada en hacer uso de todo lo que le proporcionaba, le pidió que añadiera un baño al pabellón de cristal. Las instalaciones de baño existentes fueron ampliadas para incluir un baño de vapor. Mao Mao intentó indirectamente, por supuesto, comunicar a Jinshi que no podía ayudar y que no era querido aquí, pero aún así se detuvo para sonreírle cada oportunidad con la tenacidad de un fantasma que la perseguía
Claramente, Mao Mao concluyó, era un eunuco con demasiado tiempo libre en sus manos. Ella deseaba que él siguiera el ejemplo de Gao Shun, que al menos tenía la decencia de traerle golosinas cada vez que aparecía. Una persona con tantos actos considerados podría nacer de un buen marido, incluso si era un eunuco. Li Hua, mientras tanto, se animó a consumir fibra, beber agua y sudar, cualquier cosa que ayudara a sacar el veneno de su sistema. Pasaron 2 meses centrados en esto, solo en esto, y finalmente la consorte Li Hua fue capaz de caminar por su cuenta y había estado en una condición severa debido a su malestar emocional. Mao Mao juzgó que mientras no tomara más toxinas estaría bien. Le llevaría algún tiempo recuperar su figura saludable y el rubor de sus mejillas, pero ya no parecía estar a las orillas del río que divide la vida y la muerte. La noche antes de que Mao Mao regresara al pabellón de Jade, fue a presentar sus respetos formales a la consorte Li Hua, esperando que la despidieran por ser alguien demasiado humilde que merece la atención de la consorte, pero no fue así. Li Hua se enteró. Tenía su orgullo, pero no era orgullosa. Con todo lo que había pasado alrededor del príncipe, Mao Mao había llegado a pensar que Li Hua era una mujer bastante desagradable, pero de hecho tenía un comportamiento y la personalidad de una verdadera consorte imperial. «Me iré mañana por la mañana, milady», dijo Mao Mao, añadiendo algunas instrucciones sobre lo que la señora debía comer, algunos otros consejos de precaución y luego salió de la habitación. Pero Li Hua dijo que por detrás de ella: «Jovencita, ¿crees alguna vez podré tener otro hijo?». Su voz era plana y sin afección. «No lo sé. La única forma de averiguarlo es intentarlo, supongo. Pero cuando su majestad ya no tiene ningún interés en mí». Su significado era bastante claro. Solo había concedido al príncipe porque el emperador la visitó después de su tiempo con su favorita, la consorte Gyokujou. El hecho de que hubiera pasado 3 meses de diferencia de edad entre la pequeña princesa y el pequeño príncipe reveló la verdad del asunto. «Fue su majestad quien me ordenó venir aquí en primer lugar. Ahora que me voy, debo pensar que lo verás de nuevo». No fue un problema político o emocional, el problema era el mismo para ambos lados. Siendo el palacio trasero lo que era, el amor y el romance no había cabida ahí. ¿Crees que la mujer puede ganarle a la consorte Gyokujou cuando ignoró el consejo de esa consorte y acabó matando a su propio hijo? No creo que sea cuestiones de ganar. Y en cuanto a nuestros errores, podemos aprender de ellos. Mao Mao quitó el jarrón que decoraba la pared. Una cosa delgada diseñada para sostener una sola flor. En ese momento estaba ocupado por una campana en forma de estrella. Hay cientos, incluso miles de tipos de flores en este mundo, pero ¿quién se atrevería a decir si la peonia o el iris era el más bello? No tengo sus ojos esmeralda o su pelo ardiente. Sí, pero tienes algo más en su lugar, y entonces no hay problema. La mirada de Mao Mao viajó del rostro de la consorte Li Hua. Siempre dijeron que esas eran las primeras cosas que se van cuando se perdía el peso, pero Li Hua también tenía su amplia dotación. Creo que un tamaño como ese es un gran tesoro. Mao Mao había visto muchos en los bordeles, así que debería saberlo. Se guardaba para sí el hecho de que se sorprendía cada vez que se bañaba en la consorte. Dado que Li Hua era la rival de su propia señora, Mao Mao no pudo ayudarla con mucho, pero decidió darle a una mujer un último regalo antes de irse. ¿Puedo susurrar algo al oído de milady? Y luego, en silencio para que nadie más oyera, le dio un consejo a la consorte Li Hua, una técnica secreta que una de las mayores damas de la noche le había dicho que no haría daño saberlo. Lamentablemente, Mao Mao carecía de un equipo del tamaño necesario, pero esa técnica en particular parecía ser la cosa perfecta para la consorte Li Hua. La cara de Li Hua se puso roja como una manzana cuando la escuchó. Lo que Mao Mao pudo haber dicho fue objeto de un animado debate entre las damas de honor de Li Hua durante al menos un tiempo después, pero a Mao Mao le daba igual. Hubo un periodo después de esto que las visitas de su majestad al pabellón de Jade se hicieron notar mucho menos. Con una mezcla de ironía y alivio real, la consorte Gyokujou solo dijo: «Uff, finalmente puedo dormir un poco». Mao Mao se quedó boquiabierta por la sorpresa, pero esa es una historia para otro momento.